La vez pasada hicimos un repaso y volvimos a ver lo que era el radio de convergencia, intervalo de convergencia, cómo calcular. Me parece que con ustedes no había mencionado la parte de derivar término a término, o sí, nada más como pregunta. Lo de integrar término a término tampoco, aunque ayer se mandó un ejemplo para que vieran más o menos cómo era, pero creo que no se hicieron ninguna derivación, o me equivoco. No, no hicimos ninguna. Y otra cosa que hay que corregir, no me acuerdo si lo dije en el video con ustedes, es que, bueno, ya lo voy a explicar. ¿Ok? Pero técnicamente, si uno tiene una serie de potencias, uno la puede derivar. ¿Ok? Uno puede derivar la serie de potencias. Y, por ejemplo, si esta serie de potencias converge a una función f de x en el dominio de convergencia, entonces la derivada digamos, la derivada de la serie convergería a la derivada de la función en el dominio de convergencia, pero en realidad lo que se conserva es el radio de convergencia. Hay que verificar qué sucede en los extremos. Es que lo había dicho mal en uno de los videos, pero no me acuerdo si con ustedes lo dije porque esto no lo había visto. Pero tanto en integrales como en derivadas, uno siempre, después de derivar y después de integrar, uno debe verificar qué sucede en los extremos del intervalo. Se conserva el mismo radio de convergencia y en realidad se conservan los mismos, digamos, el mismo intervalo abierto, pero hay que ver si alguno de los extremos va cerrado ya cuando uno deriva o no. ¿Okay? La derivada es común y silvestre, es tomar un polinomio y derivarlo. Por ejemplo, si fuera, vamos a ver. Si usted tiene una serie de potencia igual a la sumatoria de n igual, yo que sé, k hasta más infinito, te da sub n por x menos a a la n, la derivada, bueno, y de c' de x es simplemente derivar eso que está ahí. El a sub k, el a sub n, pues queda igual, a ese no hay nada que hacer, es una constante que está multiplicando algo que depende de x. Bajamos el n y queda x menos a la n menos 1. ¿Okay? Si podemos derivar, en realidad también podemos integrar. Entonces, ¿qué pasa si yo más bien integro? En este caso voy a integrar desde el centro hasta x, s de t de t. ¿Sí? Entonces, técnicamente tendría que integrar a ambos lados. Integro aquí desde a hasta x, la serie de potencias desde n igual k hasta más infinito, de a sub n por x menos a la n. Bueno, aquí no sería x sino t, porque ahora esa es la colita de integración. Hay un teorema matemático que dice que uno puede intercambiar la serie por la integral. ¿Okay? Eso es como por cierta continuidad. Entonces quedaría la integral desde a hasta x de a sub n t menos a la n de t. El a n no depende de t, entonces uno lo puede sacar de la integral, no de la suma, ¿verdad? Y queda la integral de a hasta x de t menos a la n de t. Y bueno, cuando uno integra, uno puede integrar eso haciendo una sustitución. U igual t menos a, de u es igual a dt, me quedará la integral de u a la n de t, y la integral de eso es u a la n más 1 dividido entre n más 1. Nos devolvemos a la variable original y nos quedaría t menos a la n más 1 entre n más 1. O sea, esta es la sumatoria desde n igual k de a sub n por la integral. Bueno, ya la integral la calculamos. Aquí sería t menos a la n más 1 sobre n más 1 evaluado desde a hasta x. Es una integral definida. Y bueno, uno evalúa. En x, de ahí nada más cambiamos. Vean que lo que hay que evaluar es t, ¿verdad? A sub n, que sería x menos a la n más 1 dividido entre n más 1. Cuando evaluamos en a, este término da 0, entonces no aparece. Y esa sería entonces la serie. Las cosas importantes es que se conserva tanto la derivada como la integral, conservan
el radio de convergencia de la original, de S de X. ¿Ok? Tanto S' de X como la integral de A hasta X de S de X, de T de T. ¿Ok? Que será la integral. ¿Ok? Pero hay que ver qué pasa en los extremos. Ver qué pasa en los extremos. ¿Sí? Entonces, podemos tanto integrar como derivar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Okay? Uno, digamos, cuando uno tiene una serie de potencias, yo les dije que converge a una función. Entonces, a veces a uno le pueden dar la función y uno tiene que determinar la serie de potencias, y a veces a uno le dan más bien la serie de potencias y uno tiene que determinar la función. ¿Ok? Eso pues depende. Bien. Por ejemplo, vamos a ver. Dice, considere. Voy a ponerlo en negro para separar. Entonces determine el desarrollo en serie de potencias de la función f de x igual, vamos a ver qué se me ocurre, bueno, no importa, vamos primero al eso, 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. En este caso, uno puede notar lo siguiente. Hay una cosa que vamos a estar trabajando muchísimo y es la serie geométrica. Entonces, este caso particular uno puede recordar, entonces, si es bueno, recuerde que para todo x menor que 1 en valor absoluto, más bien si el valor absoluto de x es menor que 1, nosotros sabemos o podemos recordar que la serie geométrica, la serie desde n igual 0 hasta infinito, de 1 sobre 1 menos, perdón, de x a la n, es lo mismo que 1 sobre 1 menos x. Eso lo podemos recordar. Vean que esta f de x que tenemos ahí arriba se parece un poquito a esta serie de potencias. Más bien, la de arriba es exactamente la derivada. ¿Okay? Entonces, noten que esto se cumple para todo x menor que 1. ¿Okay? El intervalo de convergencia, solo por si alguien no lo nota, es menos 1, 1. Muy bien. ¿Qué pasa si derivamos? Entonces, derivemos. Derivamos a ambos lados. ¿Ok? La derivada de esta serie sería la serie desde n igual 0 hasta infinito de n por x a la n menos 1. Estamos derivando un polinomio. ¿Ok? Y la derivada a la derecha sería 1 sobre 1 menos x, todo al cuadrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, y 1 menos x a la menos 1, usted todo agarra y lo deriva y le da menos 1 menos x a la menos 2 por menos 1 por la regla de la cadena. Los menos se cancelan y le queda exactamente esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces ven que acabamos de encontrar la serie de potencias de esa función, pero vale la pena hacer algunos arreglos. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cuál es el primer término de esta sumatoria? ¿Cuál es el valor numérico del primer término de esa suma que está ahí? Si evaluamos en n igual 0, ¿cuánto va? 1 no. 0, ¿verdad? No, 0. Vea que en n igual 0 esto me queda 0 por x a la menos 1, o sea, da 0. ¿Sí?
Entonces no aparece el primer término. Entonces yo podría empezar esta suma en n igual 1. Vale la pena entonces mencionarlo. En n igual a 1 la voy a empezar. ¿Okay? ¿Por qué es importante simplificar? Bueno, es importante simplificar porque a veces le piden a uno verificar ciertas cosas. Bien. Que este estaba fácil. Otra forma, bueno, y habría que ver qué pasa en los extremos, pero noten que en este caso habría que evaluar. Entonces, S de X sería igual a la sumatoria desde n igual 1. Bueno, claramente, vamos, como mínimo, esto sirve para todo X diferente de 1, ¿verdad? Porque en 1 hay problemas. Entonces, en 1 de fijo va a ir abierto, porque si no, no tendría sentido esta igualdad. Entonces, en X igual 1, el intervalo va abierto. En menos 1, parece que sí podríamos evaluar, pero vamos a ver qué pasa con la serie. Si evaluamos en menos 1, entonces sí. S de X es igual a esta sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de n por X a la n menos 1, y evaluamos en 1, en menos 1, perdón, nos quedaría la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de n por menos 1 a la n menos 1. Y esa serie no va para ningún lado. Noten que la sucesión menos 1 a la n menos 1 por n ni siquiera tiende a 0, no tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Entonces este sería, por así decirlo, el criterio de condición necesaria, podría servir ahí. O simple y sencillamente se empiezan a evaluar. Eso va creciendo muchísimo, se puede ir restando, pero las sumas parciales van dando valores diferentes. ¿Okay? Entonces es divergente. Diverge. ¿Okay? Quiere decir que entonces el intervalo de convergencia de la serie es menos 1,1. Esa es muy buena idea aprendérsela de memoria, esta que está aquí, o por lo menos aprenderse el método de cómo llegarle a eso que es derivando la serie geométrica. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos lo preguntan al revés? Más bien, y voy a hacer énfasis en la serie geométrica por ahora. ¿Qué pasa si me dicen calcule la función a la que converge la serie tenemos la sumatoria desde n igual, voy a ponerle 3, hasta más infinito de n más 1 x a la n. ¿Ok? Aquí podríamos pensar en separar o se pueden hacer varias cosas. ¿Ok? Podríamos separar las series y ver qué es lo que funciona. Por ejemplo, podría cambiar el índice, pero bueno, primero, en este caso particular vamos a distribuir, que parece ser lo más sensato. Tenemos la sumatoria desde n igual 3. Bueno, voy a hacerlo aquí. Entonces, de esta serie y entonces aquí solución. Tenemos lo siguiente, la sumatoria desde n igual 3 hasta más infinito de n más 1 por x a la n. Vean que esto se parece a una geométrica con cierto valor de n por x a la n, digamos. Tiene pinta de ser como una derivada de una serie geométrica. Se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a hacer lo siguiente. Y voy a estar haciendo uso de los cambios de índices. Este n más 1, me gustaría que fuera simple y sencillamente n, para pensar en la derivada de la serie geométrica. Para eso tengo que cambiar este índice de alguna manera. ¿Okay? Si yo resto un término
dentro de la n o dentro de lo que está en la serie, yo debería sumar un término en la otra. Entonces vean que esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual 4. Si yo sumo un índice, tengo que restar a cada n. Aquí, perdón, aquí sería n menos 1, porque estoy sumando un índice aquí abajo. Entonces tengo que restarlo en cada uno de los n, más 1. Y aquí x a la n menos 1. Ujú. Aquí hasta más infinito. Puedo cancelar, ¿verdad? Entonces esto es igual a la sumatoria desde n igual 4 hasta más infinito de n por x a la n menos 1. Anteriormente, entonces acabamos de ver o vimos que la sumatoria desde n igual 0 hasta más infinito de n por x a la n menos 1 era 1 sobre 1 menos x, todo al cuadrado. ¿Esto para qué? Para todo x entre menos 1 y 1. Bueno, vean que se parece mucho. ¿Ok? ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia? La diferencia está en el índice, que no tienen el mismo índice. Entonces no pueden converger a la misma función. Pero eso no es difícil de, de, de arreglar. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo los 4 primeros términos de esta serie? Bueno, aquí no era desde n igual 0, sino desde n igual 1. Perdón. Entonces, note lo siguiente. Como esto es cierto, como esto lo acabamos de ver, usted puede desarrollar la serie de potencias que tiene ahí. Entonces, en n igual a 1 me queda 1 por x a la 1 menos 1, que sería x a la 0, queda 1, más 2 por x más 3 por x a la 2, más, y aquí puedo escribir todos los términos desde n igual 4 hasta más infinito. Lo único que estoy haciendo es expandir la serie en sus primeros términos. Y eso supuestamente me da esto, ¿verdad? Eso de la parte anterior. No sé si me van siguiendo hasta ahí. Ahora, ¿qué? Perdón. No, era que yo me perdí un toque cuando apareció el 1 más 2x más 3x al cuadrado. Entonces, si podía volverme a explicar esa parte rápidamente. Sí, vea los índices. Aquí el índice es n igual a 1. Aquí el índice es n igual a 4. Lo único que estoy haciendo es haciendo las evaluaciones de la serie para cada uno de los valores de n. Para n igual 1 me da 1. Para n igual 2 me da 2 por x. N por x a la n menos 1 evaluado en n igual 2 me da 2 por x a la 2 menos 1, que es 2x. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe, perdón, más bien fui yo que estaba distraído. No, no hay ningún problema. Y este sería entonces para n igual 3. ¿Sí? Los escribo ahí en color y abajo como para que se dé a entender de qué es cada una de las evaluaciones. Y luego, a partir de 4, escribo la serie, digamos, ya eso no lo hago, no lo expando. ¿Por qué? Porque en realidad esa es a la que quiero llegar, esta es la que ando buscando. ¿Ok? Esto es como una nota. Ujú. Ok, pero noten lo siguiente. Ahora sí, esta serie y estas son iguales. Quiere decir que yo podría despejar de esta parte para encontrar el valor de esa sumatoria. Y eso es lo que vamos a hacer. Todo lo que está sumando lo paso a restar. Noten que aquí la sumatoria desde n igual 4 hasta más infinito de n por x a la n menos 1 es lo mismo que 1 sobre 1 menos x al cuadrado menos 1 menos 2x menos 3x cuadrado. ¿Ok? Entonces esta nota, que voy a hacer un poquito más hacia abajo, voy a correrla un poco.
Ahí. Ok. Eso, entonces, esto que está aquí es igual por la nota a lo que teníamos allá. Voy a correrlo también un poquito. Por aquí. Entonces, por esa nota, le voy a poner en amarillo, ¿verdad? Y esta igualdad. Entonces, esto que está aquí es 1 sobre 1 menos x a la 2, menos 1 menos 2x menos 3x cuadrado. Todo lo estamos haciendo en ese intervalo, no ha cambiado nada. Esto es para todo x entre menos 1 y 1. Y es porque ya lo teníamos arriba, ¿verdad? Ya habíamos hecho la derivada. Muy bien, entonces esto es para todo x entre menos 1. Sí, entonces es otra forma, digamos, de calcular, por ejemplo, esta serie de potencia. Se puede hacer muchas más cosas, por ejemplo. ¿Qué pasa si ahora más bien me dicen, no sé si vamos bien hasta ahí? Entonces voy a continuar. Ok. ¿Qué pasa si le dan a usted más bien la función? No sé, f de x igual 5 sobre 1 más x al cubo. Y le dicen que calcule el desarrollo en series de potencias de esa función. Bueno, esta parece ser más bien la segunda derivada de pues la función que, digamos, de la serie geométrica. Vamos a ver. Entonces, recuerde o note que, otra vez, la serie geométrica era igual a 1 sobre 1 menos x. Derivando, entonces, derivando, vimos que esta es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por x a la n menos 1, y ya no era en 0 sino en 1, de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Podríamos volver a derivar. Entonces, derivando. Si usted deriva a ambos lados, aquí me va a quedar la suma desde n igual 1 hasta infinito de n por n menos 1 por x a la n menos 2. Igual a la derivada de eso, que es 1 sobre 1 menos x. Bueno, en realidad no 1, sino 2 sobre 1 menos x al cubo. ¿Okay? Basta hacer esa derivada. Usted pone aquí 1 menos x a la menos 2. La derivada es bajar el menos 2 y queda x menos 1 a la menos 3 por la derivada de menos 1. Bueno, perdón. Pero es que aquí es más. Hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Igual podríamos hacer una composición. No hay ningún problema en realidad. Ahorita vamos a hacer una composición. No hay problema. Tenemos esto. Entonces, aquí había un menos 1. Aquí es 1 menos x. Aquí habría un menos 1. Se cancelan. Y ya le queda esto que está aquí. ¿Okay? Muy bien. Esa es la serie geométrica. ¿Okay? Vean que aquí arriba tiene un más y no un menos. Entonces hay que tener cierto cuidado. Esto otra vez es para todo x entre menos 1 y 1. Como volvimos a derivar, deberían verificar en los extremos. Por ahora no me voy a centrar en eso. Lo dejo como ejercicio. Pero pueden ver que eso no converge en menos 1, por la misma razón que la otra. Ni en menos 1 ni en 1 es convergente. Ok. ¿Se puede componer? Sí, se puede componer. Se puede componer. ¿Okay? Esto es cuando el valor absoluto de x es menor que 1, ¿verdad? Entonces, si componemos, entonces la sumatoria
Vean que entonces 2 sobre 1 más x al cubo sería agarrar esa serie que está ahí. Bueno, y esto se puede mejorar, antes de eso se puede mejorar un poco más. Otra vez, en esta parte, el primer término, ¿cuánto da de esta sumatoria? Cuando evalúen n igual a 1. Carolina, ¿cuánto da esa evaluación en n igual a 1? Primer término de esa suma. O cualquiera de los demás. Da 0, ¿no? 0, ¿verdad? Entonces yo podría empezar mi suma en 2. N igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 x a la n menos 2. ¿Ok? Porque el primer término da 0. Voy a intentar usar el color rojo cada vez que cambio el índice porque el primer término es 0 y un color verde cuando hago un cambio de índice. Más bien. Ok, eso es igual entonces a la función 2 sobre 1 menos x, todo al cubo. Y aquí pues, entonces en esta parte, en esta expresión, entonces el puntito implica que si ahora más bien yo tengo 2 sobre 1 más x al cubo, vean que lo que estoy haciendo es, por así decirlo, una composición. Esto sería como agarrar esta serie desde n igual 2 hasta más infinito de n por n menos 1 por menos x a la n menos 2. Y esto siempre y cuando menos x sea menor que 1 en valor absoluto, pero esto es exactamente equivalente a decir que x es menor que 1, porque quita el negativo en valor absoluto. Ok, se puede arreglar un poquito más. Esto es 2 sobre 1 más x al cubo igual a la sumatoria desde n igual 2. Aquí me queda n de menos 1. Y noten que aquí me quedaría menos 1 a la n menos 2 por x a la n menos 2. Este menos 1 a la n menos 2 se puede dividir como menos 1 a la n por menos 1 a la menos 2. Esto da 1. Entonces esto se puede escribir como menos 1 a la n x a la n menos 2. Y ahí quedaría cierta parte. ¿Qué es el problema? Que hay un 5 multiplicando ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí multiplique 5 a ambos lados. Multiplicando por 5 y dividiendo entre 2, tenemos que si multiplico por 5, bueno, más bien si divido entre 2 me queda 1 sobre 1 más x al cubo igual a suma desde n igual 2 de todo esto. Aquí queda un medio y aquí queda x a la n menos 2. Y multiplicando por 5, me queda 5 sobre 1 más x al cubo igual 5 medios de esa sumatoria. Voy a poner menos 1 a la n al frente, que se ve más bonito. ¿Ok? Y ese es f de x. Entonces, f de x, que es la función que andamos buscando, es igual a esto. Esa es su serie de potencias. Ok. ¿En qué intervalo? Bueno, todo esto lo hicimos para todo x cuando x es menor que 1 en valor absoluto. Okay. Entonces vean que uno también puede componer, derivar, o sea, hacer cosas parecidas a las que hacíamos con los polinomios de Taylor. ¿Profe? Sí. ¿Será que puedo explicar la composición? Es que me perdí ahí en la composición. Usted tiene esta fórmula. Ajá.
Usted tiene esta fórmula. ¿Cuál es la diferencia de esta función con la original? De que hay un más, un x más 1 o 1 más x. ¿Okay? Entonces cambio este menos x para que me dé, perdón, este x para que me dé 1 más x, tengo que cambiarlo por menos x. Entonces cambio x por menos x y aquí te cambio x por menos x. Vean que es exactamente lo que estoy haciendo. O sea, nada más estoy en esa fórmula que está ahí, cambiando a ambos lados x por menos x para que me pueda dar. No sé si me voy a entender. Ajá, sí. ¿Ok? Eso fue todo. ¿Ok? ¿Algo más? Ok, voy a seguir centrándome un poco en la serie geométrica. Pero, ¿qué pasa si me dicen lo siguiente? Igual si hay más dudas me dicen. ¿Qué pasa si más bien me dicen determine la serie de potencias de g de x igual logaritmo natural de 1 más x? Bueno, de 1 menos x. Ok. Vamos a ver qué pasa. Hay algo que uno sabe, y es lo siguiente, otra vez vamos a volver a la serie geométrica. Lo hago con la serie geométrica porque es una, aparte que es una cosa demasiado útil y que vamos a estar utilizando a cada rato, me sirve para tanto ver cómo se hacen las cosas con las derivadas y con las integrales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso tendría que... Nosotros sabemos que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, voy a poner de t a la n, es igual a 1 sobre 1 menos t. ¿Ok? Eso lo sabemos. Bueno, y esto para todo t entre menos 1 y 1 abiertos. ¿Ok? Entonces, el logaritmo es la integral de la función de la derecha, técnicamente. Solo que hay que escribirlo como si fuera una, o sea, como una integral definida. Entonces voy a agarrar esto y voy a integrar a ambos lados desde el centro, que es 0, hasta x de t. Integral desde 0 hasta x de t. Entonces integro a ambos lados y bueno, voy a tener que integrar término a término. Aquí intercambio la sumatoria n igual 0 hasta infinito con la integral. Eso se puede hacer. Y aquí al lado derecho integro. Cuidado, ¿verdad? Aquí sería u igual a 1 menos t. La derivada es menos dt. Hay un menos por ahí. Entonces me quedaría la integral de 1 entre u de u, que es el logaritmo natural de menos el logaritmo natural de u en valor absoluto. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría menos el logaritmo natural de 1 menos t evaluado de 0 hasta x. Muy bien. Continúo, integro término a término. Esa es la parte sencilla. Integral, digo, la serie. La integral de t a la n es t a la n más 1 sobre n más 1. Es una integral definida, entonces debo evaluar de 0 a x. Aquí evalúo, me queda menos el logaritmo natural de 1 menos x. ¿Ok? Como conserva el mismo radio de convergencia, ¿verdad? Uno sabe que es para todo x como mínimo entre menos 1 y 1, pero hay que ver qué pasa entre menos 1 y 1. Seguimos evaluando ahí. Ok,
quedaría la serie desde n igual 0 hasta infinito de x a la n más 1 sobre n más 1. Esto evaluado de 0, bueno, perdón, eso era en x y en 0 da 0. Esto me da menos el logaritmo natural de 1 menos x. Recuerden que el posible intervalo es, pues, el intervalo menos 1 y 1. Que para esos valores, bueno, aquí debía haber puesto el valor absoluto del logaritmo. ¿Está bien? Valor absoluto de 1 menos x. Ok. El menos lo puedo pasar al otro lado. En realidad ahí no está el problema. Lo que debería hacer es evaluar en los extremos para ver qué pasa en menos 1 y en 1. Entonces, vamos a evaluar s de x igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n más 1 entre n más 1. En que esto en los extremos. Si evalúo en menos 1, me quedaría la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 entre n más 1. Se puede ver todavía mejor haciendo un cambio de índice. Voy a sumar un índice aquí. Y si sumo un índice ahí, resto en todos los demás. Entonces aquí me queda menos 1 sobre n. Menos 1 a la n entre n. ¿Okay? Y esta es la serie geométrica, perdón, la serie armónica alternada. Esta es convergente. Converge. Criterio de series alternadas. A n es igual a 1 entre n, que tiende a 0 cuando n tiene infinito, y 1 entre n es decreciente. Converge. ¿Okay? Si evaluamos en 1, sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n más 1. Bueno, ahí no hay mucho que decir. Otra vez, si hacemos un cambio de índice, empezando en 1, a cada n le restamos 1, queda esta, que es p igual a 1, p serie divergente. Y por lo tanto, voy a agarrarlo de acá. A ver. La serie de potencias del menos logaritmo natural de 1 menos x para todo x en el intervalo menos 1 iba menos 1 y 1. Alberres creo. Menos 1 y 1. Pues converge. Okay. O sea, esa función menos logaritmo natural de 1 menos x converge a esa serie de potencias en ese intervalo. Esta es una de las de uso frecuente, ustedes las van a ver por ahí. Pero bueno, es un excelente ejemplo para ver cómo se deducen y cómo se utiliza la forma, digamos, la integración y la derivación en las series de potencias. ¿Sí? Entonces esto es logaritmo natural de, menos logaritmo natural de 1 menos x. Tarea. Entonces, tarea. Calcule la serie de potencias de logaritmo natural de 1 más x. Como aquí todo el mundo es positivo, no precisa el valor absoluto. Y yo le diría que lo haga integrando y no con composición. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
cómo se ve la cosa. Espero que bien. Ok. Muy bien, eso es tanto lo de integración como de derivación. También les mostré lo de la composición. Y técnicamente es esto que está por acá. Entonces, ya dijimos lo de las derivadas, la función a la que converge. Ven, por ejemplo, ahí viene el ejemplo de 1 sobre 1 menos x al cubo. Vienen otros por ahí. Y el de la integral. El de la integral, no sé si hacen el de logaritmo, pero sí, el de logaritmo de 1 más x. Aquí está entonces el que les dejé de tarea. ¿Okay? Yo hice el otro. Muy bien. Y para cerrar con la clase de hoy, podemos hacer este ejemplo número 8, que es un poco diferente. ¿Okay? Luego de esto es de integración. Entonces podemos hacer ese ejemplo después del receso como para que estén más frescos. Lo he hecho para los dos lados, tanto que si tengo la serie calculo la función o si tengo la función calculo la serie. Eso es lo que dice técnicamente esta parte. ¿Okay? Aquí viene un ejemplo, pero hicimos ya varios parecidos. Puede ser uno similar a este que está aquí. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Por ahora voy a seguir centrado con la serie geométrica, pero recalco, no es lo único que hay, pero bueno, es con lo que vamos a trabajar por lo menos parte del día de hoy. Entonces, calcule la función a la que converge la siguiente serie de potencias e indique el intervalo de convergencia. Indique el intervalo de convergencia. Bueno, lo del radio de convergencia e intervalo de convergencia se puede calcular como lo hemos visto antes, calculando límites y así, pero si tenemos ya una serie en que montarnos, como la geométrica o las de uso frecuente, podemos montarnos ahí para decir el intervalo y demás. ¿Okay? En este caso va a ser algo parecido. Entonces digamos que tenemos s de x igual a la sumatoria desde n igual 2 hasta más infinito de, voy a ponerlo así, de 3x menos 1 a la n más 1, bueno, menos 1, sobre 5 a la n. Ok, entonces, para hacer todo lo que hay que hacer aquí hay que tener cuidado en varios aspectos. Número 1, bueno, y déjeme ver, para hacer algo parecido, déjeme un momento, vamos a ver cuál era, me pareció, sí, voy a ponerle aquí un 2. 2n menos 1. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es, esta es una geométrica. Si usted la ve de lejos, tiene toda la pinta de ser una geométrica. Vamos a intentar organizar las cosas para que se vea más claro. ¿Okay? Entre esas cosas que hay que organizar es, bueno, esto es n igual 2, aquí esto es 3x menos 1 a la 2n por 3x menos 1 a la menos 1 sobre 5 a la n. Esto que no depende de n lo puedo sacar, como hay un menos 1 arriba, entonces eso es 1 sobre 3x menos 1 por la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de, aquí puedo mejorar esto, aquí quedaría 3x menos 1 al cuadrado elevado a la n entre 5 a la n. Ok, por ahora son simplificaciones. Esta parte en n igual 2, noten que vamos a evaluar en el primer término, evaluamos en n igual 2. Regálenme un segundo nada más, voy a pausar aquí la grabación. Muy bien, entonces, vean que si evaluamos en n igual 2 al principio, a ver qué pasa con estos términos que están acá.
Vamos a ver qué pasa en n igual 2. En n igual 2 tendríamos 1 entre 3x menos 1 multiplicado por, en n igual 2, esta cosa nos quedaría 3x menos 1 a la 2 por 2 sería 4 sobre 5 a la 2. Si uno cancela uno de estos con este, me queda... me quedaría, vamos a ver, 3x menos 1 a la 3 sobre 5 a la n. Entonces parece que no hay ninguna indefinición, digamos, cuando uno evalúa de buenas a primeras, no hay como una indefinición en esos términos. Yo quería que sí hubiera una indefinición para que vieran lo que pasaba, pero no sé si debería hacerlo en... Voy a ponerla desde n igual 0, ¿está bien? Voy a cambiar aquí, como lo acabo de inventar, voy a cambiarlo para que tenga problemas ahí. Entonces, voy a hacerlo así. Entonces, en n igual 0, vamos a ver qué pasa en el primer término, sería 1 sobre 3x menos 1, y en n igual 0 me quedaría un 1 sobre 5 a la n. Ven que este sería el primer término de esta serie. ¿Sí? Como es el primer término de esa serie, entonces tiene problemas en x, entonces se indefine en x igual 1/3. ¿Ok? Si hubiera empezado en 2, como antes, no tenía ningún problema, porque en realidad no hay ningún denominador, por así decirlo, de buenas a primeras. Nada se va para el denominador, pero en este caso sí. ¿Sí? Entonces sería el primer término y está indefinido. Entonces este valor habría que quitarlo del dominio de convergencia. Eso quería hacerlo como para que ustedes vieran como los detalles que pueden haber ahí. ¿Ok? Voy a continuar. En realidad eso del n igual 0 por ahora no me cambia nada. Muy bien. Voy a seguir. Entonces, vean que eso ya está casi como una serie geométrica. Esto es 1 entre 3x menos 1. La suma desde n igual 0 hasta infinito. Todo lo puedo meter dentro aquí como 3x menos 1 al cuadrado sobre 5 todo elevado a la n. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, recuerden que la suma de z a la n desde n igual 0 hasta infinito era igual a 1 sobre 1 menos z, cuando el valor absoluto de z era menor que 1. Este es el mismo caso. Vean que esto sería, si tomo esto que está aquí adentro, como si fuera este z, entonces el resultado daría lo siguiente. Esto es lo mismo que 1 sobre 3x menos 1 multiplicado por 1 sobre 1 menos el valor de ese z, pero z es todo eso, sería 3x menos 1 al cuadrado sobre 5. Muy bien. Entonces, permítame un momento. Y eso cuando, vean que por lo que está aquí arriba, sería cuando lo que está dentro, que en este caso es 3x menos 1 al cuadrado entre 5, es menor que 1 en valor absoluto. ¿Ok? Puedo simplificar aquí multiplicando por 3x menos 1 esa otra fracción y me queda de esta forma. 1 menos, perdón, más bien 3x menos 1 menos 3x menos 1 al cubo entre 5. Y todavía más, uno puede hacer la suma de fracciones y la orejita y le queda 5 por 3x menos 1 menos 3x menos 1 al cubo. Al cuadrado, perdón. No, quisiera el cubo. Ok. ¿Para qué valores de x? Eso es importante aquí. Voy a ir despejando esto que está aquí. Todo eso es positivo. Vean que me queda 3x menos 1 al cuadrado entre 5 menor que 1. Puedo hacerlo en una nota aquí. Nota.
El 5 lo puedo pasar a multiplicar. Me queda 3x menos 1 a la 2 menor que 5. Puedo sacar raíz. Nada más que si saco raíz me queda un valor absoluto. Me queda 3x menos 1 menor que raíz de 5. Y aquí uno puede deducir los intervalos, porque vean que me quedaría, como es el valor absoluto, la definición de valor absoluto me decía que esto está entre menos raíz de 5 menor que 3x menos 1 menor que raíz de 5. Puedo sumar 1 por todos lados. Menos raíz de 5 más 1 menor que 3x menor que raíz de 5 más 1. Y puedo dividir entre 3 por todos lados. Menos raíz de 5 más 1 entre 3 menor que x menor que raíz de 5 más 1 dividido entre 3. Y de aquí entonces uno deduce que eso se cumple. Entonces uno puede decir que la serie que teníamos desde el principio, que era la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, es s de x, de 3x menos 1 a la 2n menos 1 dividido entre, ya no me acuerdo, perdón, 5 a la n, es igual a esta función, por todo lo anterior, 3x menos 1 al cubo, para todo x en este intervalo. ¿Okay? Uno podría hacer todo esto sin pensar en el intervalo y luego, por medio de la n y todo ese rollo, saca el radio de convergencia y luego el intervalo de convergencia, evalúa en los extremos y ve qué pasa. Lo bueno de hacer esto otro, si a uno le gustan las desigualdades, es que ya uno tiene el intervalo de convergencia sin tener que haber evaluado, solo por el hecho de que ya conocíamos el intervalo de convergencia de la función, bueno, de la serie geométrica. ¿Okay? Entonces, ese es un bonito ejemplo, digamos, de cómo aplicar la serie geométrica con todo y composiciones y demás a un ejercicio un poco más complejo. Okay. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Recalco, casi todo lo he hecho con la serie geométrica porque, para empezar, porque de fijo es algo que aparece por todos lados. ¿Okay? Se utiliza mucho. Y lo otro es porque es más fácil de explicar, digamos, de buenas a primeras todo lo de la composición, los intervalos y demás. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, al evaluar en cero arriba, o Bueno, sea, perdón. Sí, me hizo falta quitarle bueno, no sé si es a eso a lo que se refiere. Me hizo falta quitar este valor, ¿verdad? sí, que evalúo solo en el numerador. Ah, no, yo Correcto. pensé, ajá. Profe, Digamos, digamos, aquí habría que decir que quitando el 1/3. Ok, cierto, cierto. Y esto viene de acá. Ya entiendo su duda, es que ahora que usted lo menciona, lo recordé. Para eso hice todo este drama. Aquí. Ajá. Sí, ahora sí, dígame su pregunta. ok, era eso, y que digamos, cuando se evalúa, ¿por qué todavía se queda con el 5 a la n? No hay que evaluar toda la serie. Sí, y evalúen n igual 0, ¿verdad? Aquí quedaba Sí, 1. 5 a la 0. Gracias. Fue un dedazo. Muchas ok, gracias. con gusto. Y digamos, es que no me quedó muy claro cuál es el propósito de evaluar en cero. O sea, sé que es para saber qué se define ahí, pero ¿qué nos aporta eso? Eso nos aporta, en realidad nos aporta al final, es que no lo puse. O sea, que al final el intervalo de convergencia hay que eliminar ese punto. ¿Okay? Y uno evalúa en el primero porque puede que en el primero se indefina. En los demás, si no se indefine en el primero, en los demás no se va a indefinir. Por ejemplo, cuando teníamos esa misma desde n igual 2, la cosa era diferente, digamos, 3x menos 1 a la 2n menos 1. Esta no tenía problemas en ningún lado. O sea, su intervalo de convergencia iba a ser completo, digamos, sin el 1/3 por ahí. Porque en el primer valor, o sea, esto nunca se indefine. Nunca se va al denominador. Ningún término de esa suma. Esa suma es
bien portada, por así decirlo. No sé si me explico. No es bien portada cuando empieza en 0, porque hay un valor que se va al denominador. Entonces, por eso esos índices son importantes. Ya entiendo. Y si, digamos, en lugar de tener un 2n-1 hubiera sido un 2n+1, tampoco hubiera habido problema en n igual 0, ¿o sí? No, ¿Verdad? ahí, más bien, ahí de buenas a primeras ni siquiera ahí no habría que hacer nada, porque como es +1, nunca se va a ir al denominador, entonces ni siquiera tengo que hacer, digamos, como la evaluación en n igual 0 y así, o en n igual 2. Ya. Ok, Pero gracias. hago hincapié en eso porque esas son como, por ejemplo, las cosas que pueden venir en un examen y que lo pueden joder a uno, porque uno dice, no lo vi, no lo noté. Entonces hay que tenerle cuidado. Ok, gracias. Aquí sí es en 0, es en 0. Puse 5 a la n por baboso. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a continuar. Acá, bueno, hay varios ejemplos sobre eso. Aquí tenga en mente lo que dice es que uno puede componer en la serie mientras las cosas estén en el dominio de convergencia, que es lo que hicimos ahora. Muy bien, ahí vienen algunos ejemplos, les recomiendo que los hagan, que hagan estos ejemplos ustedes, parecido a lo que yo acabo de hacer ahí, bien completito y demás. Esta es una propiedad, un teorema nada más que dice que si una función converge a una serie, esa función tiene que ser continua en ese intervalo. Y lo otro que hemos visto como de cierta forma ahí medio implícita son las series de Taylor. ¿Okay? Las series de Taylor son técnicamente todas las funciones que tenemos ahí que tienen un desarrollo en serie de potencias de uso frecuente. ¿Okay? Pero uno puede utilizar la fórmula de Taylor. ¿Okay? Si uno tiene una función que es infinitamente derivable, uno podría aplicar la fórmula de Taylor, calcular un límite. Recuerden que la fórmula de Taylor era que f de x era el polinomio de Taylor más el resto. ¿Okay? Entonces, si uno aplicara un límite, cuando n tiende a infinito a ambos lados, el límite de la función es la función. Y el límite del polinomio de Taylor sería una serie de Taylor. ¿Okay? Una suma infinita. Y el resto, si este resto se va para 0, aquí tendríamos una igualdad. Y lo que se puede notar es en que casi que en todas las de uso frecuente, el resto cuando n tiende a infinito se va para 0. Eso es importante. ¿Okay? Nada más lo voy a mencionar. Aquí en la lectura semanal viene todavía más, de una forma un poco más profunda. Nada más se los digo como en tipo resumen. ¿Okay? Pero bueno, ahí viene. Pueden leerlo por ahí, por si viene alguna pregunta teórica en la parte de selección única. Pero la cosa es que los polinomios de Taylor, uno los coeficientes los conocía. ¿Cómo? Con las derivadas. Era la derivada evaluada en el centro, dividido entre n factorial por x menos a la potencia de esa derivada, y así vamos sumando todos los términos que fueran de esa forma. ¿Okay? Entonces, si alguien se pregunta, bueno, profe, ¿cómo fue que la de uso frecuente de coseno es de esa forma? ¿Cómo es que la de la exponencial es de esa forma? Bueno, y se puede derivar y se puede utilizar la fórmula de Taylor directamente, en particular con los polinomios de Maclaurin. ¿Okay? Entre ellos puedo hacer dos ejemplos, que es el de la exponencial. En realidad no es muy difícil. Entonces calcule la serie de Taylor de e a la x centrado en 0 y en 3. En la lectura semanal decían -3, pero al final viene siendo el proceso parecido. Para la fórmula de Taylor, uno necesita las derivadas, la enésima derivada. Lo bueno de la exponencial es que la exponencial, su derivada siempre es ella misma. Entonces no hay problema. En la fórmula de Taylor uno tenía que agarrar la derivada y evaluarla en el centro. A la 0 da 1.
Entonces, la fórmula de Taylor, en este caso, la serie de Taylor, sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de la enésima derivada evaluada en 0 dividido entre n factorial por x a la n. Eso es porque está centrado en 0. Como la derivada me dio 1, esta es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Y esta es exactamente la función exponencial. ¿Ok? Por la fórmula de Taylor. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa si era en 3? En 3 es que tendría que calcular la enésima derivada evaluada en 3, pero la enésima derivada evaluada en 3 es e a la x, perdón, e a la 3. Y pues nada, lo único que va a cambiar es que ahora la serie de Taylor centrada en 3 sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en 3 por x menos 3 a la n dividido entre n factorial. Esta es la suma desde n igual 0 hasta infinito. La derivada evaluada en 3 es e a la 3 por x menos 3 a la n dividido entre n factorial. Puede dejarlo así o puede sacar el e a la 3. En realidad da casi lo mismo. Aquí sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de x menos 3 a la n entre n factorial. ¿Ok? Entonces esta sería entonces la serie de Taylor de e a la x centrado en x igual 3, usando la fórmula directa. ¿Ok? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es que a veces las derivadas de esas cosas tienen unas fórmulas medias enredadas. Entonces, ese es el problema. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, voy a aprovechar y voy a hacer un ejemplo de, no sé, calcule. Como otro ejemplo, digamos por ahí, la serie. Bueno, otra cosa importante, bueno, que no dije aquí, es que en particular la exponencial está bien definida para todos los números reales. Entonces esta fórmula sirve para todo x en R. El intervalo de convergencia es de menos infinito a más infinito. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en este caso también, esto sería para todo x en R. Un ejemplillo por ahí, ¿qué pasa si tenemos la sumatoria, no sé, desde n igual 2 hasta más infinito, de 5x menos 1 a la n más 1 dividido entre n factorial. Okay. Voy a calcular esta serie. Calcule la función que tiene el siguiente desarrollo en serie de potencias. Ok. Lo que uno tiene que aprender a identificar con las series de uso frecuente es ver a cuál se parecen y ver si uno puede moldear un poco las cosas para transformar esto en algo como un exponencial, un coseno, un logaritmo, cosas así. En particular esta, vean que uno la puede reescribir como la suma desde n igual 2 hasta infinito de 5x menos 1 todo elevado a la n entre n factorial por 5x menos 1. El 5x menos 1 no depende del n, entonces lo puedo sacar de la serie. Y me queda así. Aquí es 5x menos 1 a la n entre n factorial. Ahí ya tiene toda la pinta de la exponencial. ¿Okay? La exponencial, voy a ponerle una nota aquí a la par, como lo vimos ahorita. E a la z era lo mismo que la suma de z a la n entre n factorial desde n igual 0. Infinito.
¿Ok? ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es que ese empieza en 0 y este empieza en 2. ¿Verdad? Ese es nuestro primer problema. ¿Cómo corregirlo? Bueno, por ejemplo, podríamos agarrar esto. Entonces, esto dice que e a la z es igual a, evalúo en 0. En 0 me da z a la 0, que es 1, y 0 factorial, que es 1. Me da 1 más x, bueno, en este caso z, más z a la 2, más las, empiezo desde 2, perdón, entonces aquí sería suma desde n igual 2 hasta infinito, de z a la 2, n entre n factorial. Vean que es, ahora sí, ya tengo una suma parecida, por lo menos en el índice. En los índices ahora sí coinciden, ¿verdad? Aquí no coincide. No tiene el mismo índice, no tiene el mismo índice. Aquí sí tiene el mismo índice, sí tiene el mismo índice. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vean que puedo pasar a restar, me quedaría que a la z menos 1 menos z es lo mismo que la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de z a la n entre n factorial, para todo z en R. Que esto es para todo z en R. Aquí la carne del ejercicio está en esta nota, en esta justificación. ¿Qué hago? Veamos, ¿quién es z? Viendo esta serie y esta serie, ¿quién sería z? 5x menos 1. 5x menos 1, exactamente. Entonces, de esta fórmula se puede deducir, aquí uno puede componer sin problema alguno, esto sería igual a 5x menos 1, ese no cambia, pero esta serie sería e a la z, que es 5x menos 1, menos 1, menos 5x menos 1. ¿Ok? Para todo, en realidad para todo z, 5z menos 1 en R, pero eso es lo mismo que decir que para todo x en R. No hay ningún problema. ¿Ok? Uno puede distribuir ahí nada más ya como para que quede bonito, pero ya ahí está listo el ejercicio. Queda 5x menos 1 por e a la 5x menos 1 menos 5x menos 1 menos 5x menos 1 al cuadrado. Y esa es la función a la que converge. ¿Okay? Recalco para todo x en R. Entonces, bueno, ese es un ejercicio básico. Muy bien. Okay. Antes de irnos a un receso, no sé si ya se quieren ir al receso y vemos como el otro par de ejemplos que tenemos después del receso. ¿Hacemos un receso de 15 minutos o continúo? Ok, entonces voy a dar el receso. Nos vemos como a las 3, 2:30. Ok, está bien, Erika. Un gusto. Entonces voy a pausar la clase. Okay. Voy a hacer un par de ejemplos más de las series de Taylor. Y entre ellas voy a hacer este de coseno. Okay. Que es importante por ahí tenerlo en consideración. Entonces, se va a calcular entonces la serie de Taylor de coseno. Okay. Ok. Entonces, un momento. Listo. Para la serie de Taylor, en realidad tú lo que necesitas son fórmulas para las derivadas. Entonces, recordemos que la serie de Taylor viene de la forma enésima derivada
evaluada en a entre n factorial por x menos a a la n desde n igual 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, digamos que nos piden digamos que f de x sea coseno de x. ¿Mm? Si uno empieza a derivar coseno, entonces la derivada f' de x es menos seno, f segunda de x es igual a menos coseno, la tercera derivada sería igual a seno, cuarta derivada es igual a coseno, y aquí como que ya todo se vuelve a repetir, ¿verdad? Así puede seguir sucesivamente. Uno puede dar una fórmula para esas derivadas, y sería la siguiente: la késima derivada de coseno sería igual de coseno. Entonces esto sería lo mismo que coseno de x derivado k veces sería. Se ve un poco extraño, pero al final de cuentas o da coseno por cierto signo o da seno por cierto signo. La pregunta es ¿cuándo? Entonces esto es si k es igual a 2n y esto es si k es igual a 2n más 1. ¿Okay? Va a depender si la cosa es par o es impar. Y uno lo puede verificar en realidad. Vean que, por ejemplo, la cuarta derivada, bueno, la tercera derivada de coseno según esa fórmula sería, como k es impar, entonces noten que k sería igual a 3, que sería lo mismo que 2 por 1 más 1. Entonces n es igual a 1, según la fórmula de aquí arriba. Entonces daría menos 1 a la 1 más 1 por seno de x. Quedaría menos 1 al cuadrado, queda 1 y da seno de x. Vean que coincide con lo que hicimos anteriormente. ¿Okay? Si más bien es la cuarta derivada, por ejemplo, la cuarta derivada sería 4k sería igual a 4. Y 4 es 2 por 2, entonces n es 2. Entonces quedaría menos 1 a la... ¿qué se me hizo para que no esté echando a perder? N es 2, ajá, en este caso es par, ¿verdad? Es de la forma 2n. Entonces esto sería menos 1 a la n, aquí sería 2 por coseno de x, que me quedaría coseno de x. ¿Okay? Nada más estoy dando a entender que la fórmula funciona, de que es cierta. ¿Okay? Muy bien. Si tengo la fórmula de la derivada, puedo evaluar. ¿Okay? Ven que yo puedo agarrar esa fórmula de la derivada y puedo evaluar en 0. Voy a sacar el polinomio de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin necesita la enésima derivada evaluada en 0. ¿Okay? Pero esa fórmula sería, ¿okay? Bueno, aquí K. La késima derivada evaluada en 0 sería, coseno en 0 me da 1, entonces me quedaría menos 1 a la n si K es par. Y menos 1 a la n más 1 por seno de 0. Seno de 0 es 0 si K es impar. ¿De qué me sirve eso? Vean lo siguiente. Tenemos la fórmula, entonces. La fórmula de Taylor para coseno sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Voy a ponerle K, ¿okay? De la késima derivada evaluada en 0 sobre n factorial por x a la... Bueno, aquí deberían ser K. K factorial y aquí x a la K. Yo puedo dividir esto en términos pares o impares. Entonces la sumatoria desde n igual 0, aquí voy a cambiar un poquillo los índices hasta más infinito, de los términos pares, que aquí 2n evaluado en 0, x a la 2n, sobre, bueno, aquí sería 2n factorial. Estos son los pares, más los impares. O sea, aquí tengo una sumatoria que tiene tanto números pares como impares, o índices pares como impares. Ahora voy a poner la suma de todos los términos pares más la suma de todos los términos impares.
la 2n más 1 derivada evaluada en 0 por x a la 2n más 1 dividido entre 2n más 1 factorial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y que esta en particular, esta cosa en particular tiende a 0, ¿verdad? Esto era 0 según lo que vimos aquí arriba. Y esto en particular es 1. Entonces, coseno de x coincide, vean que seno y coseno son derivables siempre, entonces coincide con la sumatoria, con su polinomio de Taylor desde n igual 0 hasta infinito, de, aquí sería 1, x, bueno, perdón, menos 1 a la n más bien, aquí esto da menos 1 a la n, eso es lo que dijimos que daba la derivada, aquí está, voy a subrayar los dos, esta de acá nos daba esto. Muy bien, entonces me quedaría menos 1 a la n, x a la 2n entre 2n factorial. ¿Ok? Y así se puede deducir la fórmula de uso frecuente centrada en 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si me lo piden centrado en otro valor, por ejemplo? ¿Qué pasa si me lo piden centrado en x igual pi sextos? Habría que agarrar la derivada, esa que teníamos allá, y decir, y esto es menos 1 a la n por coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos es raíz de 3 entre 2. Esto es coseno de pi sextos. Voy a agarrar aquí, perdón, sería la derivada evaluada en pi sextos, que es el centro, ¿verdad? Pi sextos. Y aquí me daría menos 1 a la n más 1 por 1/2. ¿Ok? Esto sí cae es par y esto sí cae es impar. Entonces, la fórmula de Taylor centrada en 3 sería la sumatoria de la késima derivada evaluada en pi sextos, x menos el centro, a la k dividido entre k factorial. Y uno la puede dividir en dos. La de los pares, n igual 0, queda la 2n derivada evaluada en pi sextos, x menos pi sextos a la n, a la 2n, perdón, sobre 2n factorial más la de los impares, n igual 0. Aquí la 2n más 1 derivada de valor en pi sextos por x menos pi sextos a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Qué eran esas evaluaciones? Una era 1 era raíz de 3 entre 2 por menos 1 a la n y la otra era 1/2. Entonces queda una serie pues bastante compleja, pero no hay ningún problema. Aquí raíz de 3 medios, ¿verdad? Y 2n factorial, x menos pi sextos a la 2n, más esta otra que me daba 1/2, entonces me quedaba x menos pi sextos a la 2n más 1 dividido entre 2 por 2n más 1 factorial. Esto queda mucho más compleja. ¿Sí? La de uso frecuente era la de Taylor, que queda, la de Maclaurin, perdón, que queda mucho más fácil. Muy bien, pero bueno, estos son unos buenos ejemplos de esa parte. Les encomiendo que se lean la parte de la teoría y los ejemplos que vienen en la lectura semanal. Hay bastantes y hay todavía más de los que están en la autoevaluación. Ahí hay un montón. Muy bien. Por último, tal vez podría dar nada más un ejemplo más déjenme ver, encuentro alguno vacilón. Hay unos muy bonitos que voy a poner, como por ejemplo este. ¿Sí?
Me dicen considere f de x igual e a la x menos 1 sobre x. Entonces determina la serie de potencias. Entonces parte A. ¿Cuál es su desarrollo en series de potencia? Y la parte B. Use la serie en A para calcular la serie numérica. Esta que está por acá. O para verificar que esta serie numérica, desde n igual a 1 hasta infinito, de n sobre n más 1 factorial es igual a 1. Ok, la serie no está muy difícil. Entonces, en solución, si uno recuerda la de uso frecuente, uno tiene que a la x menos 1 sobre x es lo mismo que 1 entre x a la x menos 1 y la exponencial. La serie de la exponencial es la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial menos 1. El primer término de la serie de la exponencial es 1. Entonces uno puede hacer aquí unos cambios. Ahora empezamos desde n igual 1 más bien. ¿Ok? Porque en 0 me da 1. Entonces estoy sacando el término para poder cancelarlo. Menos 1. Este y este se van. Y me queda 1 entre x, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de x a la n entre n factorial. El x lo puedo meter, entonces me queda la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de x a la n menos 1 entre n factorial. Cosas importantes, la exponencial está definida para todo x en R, entonces esto también está definido para todo x en R. No hay ningún problema, pero como la función no está definida en 0, ¿verdad? Sin el 0, pues f de x no está definida en 0. En x igual 0. Eso sería entonces la serie de potencias de esa función. Esa es la parte A. La parte B dice que hay que usar la serie de potencias para hacer el cálculo de eso que está ahí. Okay, hay algunas cosas importantes, y es que aquí arriba hay un n. Okay. En esta serie no hay ningún n arriba. Okay, entonces voy a tener que hacer algo. En este caso voy a tener que derivar para que aparezca un n ahí. No solo eso, sino que esto lo puedo reorganizar. Entonces, esto se puede reordenar empezando en n igual 0. Cuando resto 1 aquí, sumo 1 en todos los demás términos. Entonces vean que me queda x a la n sobre n más 1 factorial. Voy a ponerlo en rojo. Generalmente lo pongo en rojo cuando hago los cambios de los índices. Entonces, e a la x menos 1 sobre x es igual a esta serie numérica. Para todo x en R. La serie que yo tengo que calcular es n entre n más 1 factorial. Vean que el n más 1 factorial ya aparece. El x a la n, bueno, habría que ver si puedo evaluar en algún lugar, pero arriba hay un n. Ese n, ¿cómo lo puedo sacar? Derivando. Entonces derivamos. Derivamos a ambos lados. La derivada de esto sería una regla del cociente. Quedaría x por e a la x menos, bueno, la derivada de lo de arriba es e a la x menos 1 por x menos 1 por
Pam, pam, pam. La derivada de lo de arriba es, perdón, estoy mal. La derivada de lo de arriba es e a la x, por lo de abajo sin derivar, menos 1 por e a la x menos 1, dividido entre el denominador al cuadrado, la regla del cociente. Y al lado derecho, si derivo, me queda la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de nx a la n, aquí está empezado en 1, ¿cierto? Sobre n más 1 factorial. Y aquí un menos 1. Se puede simplificar un poquito. Tengo e a la x, x menos e a la x más 1 sobre x cuadrado. Igual a esta sumatoria. Vean que esta suma la puedo empezar en 1 sin ningún problema, porque el primer término es 0. Me queda nx a la n menos 1 sobre n más 1 factorial para todo x en R. ¿Qué necesito yo o en qué valor de x debo evaluar? Voy a ponerlo aquí como pregunta. ¿En qué valor de x evalúo la igualdad anterior? La igualdad anterior para obtener, vamos a ver, un momento. Para obtener la serie esta, n entre n más 1 factorial desde n igual a 1. ¿En qué valor de x debo evaluar esta parte de arriba? Para que la parte de la derecha me dé exactamente esta serie. Alguien que me diga. ¿Quién debería ser x para que esas dos cosas sean iguales? Me parece que uno, profe. Exacto. Entonces, tome x igual 1. Si x es igual a 1 y como es parte del dominio, ¿verdad? Como pertenece a los números reales, entonces me quedaría e a la 1 por 1 menos e a la 1 más 1 sobre 1 igual a esta serie de potencias. A esta serie numérica. N por 1 dividido entre n más 1 factorial. 1 a la n menos 1 es 1, ¿verdad? Entonces esto me queda e menos e más 1 igual a la serie. N entre n más 1 factorial. Y por lo tanto de ella se cumple lo que teníamos. 1 es igual a esa sumatoria. ¿Okay? Entonces este es un bonito ejemplo en donde uno puede calcular el valor de una serie numérica utilizando series de potencias. Hasta el día de hoy, digamos, no habíamos hecho esto. ¿Por qué? Porque solo podíamos calcular series geométricas y series telescópicas. Pues bueno, este es un caso en donde ya no necesariamente la serie es geométrica ni telescópica, pero podemos calcular su valor por medio de las series de potencias. Entonces, es un muy bonito ejemplo para que lo tengan por ahí. Y bueno, ahora sí voy a pausar acá.